por esta nueva oportunidad que nos da. Continuando, hermano, con la introducción, por así decirlo, o continuación sobre los dones espirituales, es posible que usted se pregunte, pero ¿y cuándo va a entrar el hermano a los dones? Para mí es más importante, todo lo que le voy a decir es importante, pero más importante es que usted conozca la base, la razón, el por qué son los dones y en la base de lo que se mueven los dones. Y como decía el sábado pasado, a los que no han tenido oportunidad de escuchar la grabación y a los que tuvieron la oportunidad de escucharla, hacerle una recapitulación, un memorial, por así decirlo, que el mayor don que Dios le ha dado al hombre es la salvación. Y la salvación, hermano, no es un asunto de mérito propio. Dios no lo hizo porque usted perteneciera a una nacionalidad, a un grupo, a una sociedad o a una parte étnica determinada. Dios lo hizo primeramente porque a Él le plació darle la salvación a los hombres. Eso no es por mérito propio. Eso es un don de Dios. Gloria a Dios. Yo quiero que usted vaya o abra su Biblia en el libro de Romanos, en el capítulo 16. Yo sé, hermanos, que nosotros venimos y hemos visto en el trayecto de nuestra vida cristiana y en los lugares que nos hemos movido este tipo de práctica a la cual yo voy a hacer mención ahora. Y muchas veces la práctica nos parece bonita o la oración nos parece elegante y nos parece que tiene una unción especial, y nosotros muchas veces utilizamos esos recursos y no entendemos la razón ni siquiera por qué lo hacemos. Hay quienes declaran continuamente en la apertura de sus cultos el atar al diablo, pisar al diablo, tenerle la cabeza pisada al diablo, echarlo fuera, y en todas sus oraciones, ya sea dentro de la iglesia o en su vida devocional, están constantemente atando al diablo, atando a los demonios, pero el diablo sigue suelto. Los demonios siguen sueltos. La oración parece bonita, pero realmente, hermano, Satanás ha sido vencido. Yo le voy a explicar la razón y el punto de su vencimiento. No es que usted no tenga autoridad sobre los demonios. Usted tiene la autoridad de Cristo, una autoridad delegada, que es la autoridad que Cristo le ha dado a la iglesia. Una autoridad delegada. Usted no echa los demonios en su nombre, usted lo echa en el nombre de, y ese nombre de significa en la autoridad de. Yo me posiciono en su autoridad, y como en la posición de su autoridad, entonces yo ejerzo esa autoridad. En el verso 20 del libro de los Romanos, en el capítulo 16, el apóstol Pablo dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros o con todos vosotros. Parece ser, hermano,
que la porción del capítulo 3 del libro de Génesis, en el verso 15, ese protoevangelio que aparece allí, que es la promesa que Dios le da a la mujer, y de tu simiente va a nacer alguien, va a nacer uno que va a aplastar la cabeza de la serpiente, y la serpiente va a herir a esta persona en el calcañar. La serpiente hirió a Cristo y lo hirió de muerte. Cristo aplastó la cabeza. Ahora vamos a entender en qué sentido Cristo aplastó la cabeza de Satanás. Porque Satanás sigue operando. Él sigue vivo. Él sigue ejecutando su plan en contra de la humanidad y en contra de la iglesia. Y usted puede decir literalmente, la cabeza aplastada de una serpiente representa la muerte de la serpiente. O inclusive si usted le corta la cabeza, la serpiente queda muerta. Hay una separación de la cabeza y el cuerpo. Sin embargo, esa cabeza cortada, literalmente, le hablo en el aspecto literal, si usted en algún momento le corta la cabeza a una serpiente, que es una serpiente venenosa, espere 2 o 3 días antes de tomar la cabeza, porque si va con la confianza de que está separada del cuerpo, la cabeza puede morderlo y puede envenenarlo. Eso es lo que dice el departamento de Arizona, de este país, que hay una gran cantidad de personas que han sido mordidas por serpientes, que le han cortado la cabeza, la gente se ha despreocupado y la serpiente lo ha mordido y lo han envenenado. ¿Está Satanás, hermano, bajo nuestros pies? ¿Está Satanás vencido? Si el apóstol Pablo está diciendo, Él aplastará en breve, pero Génesis le está diciendo, va a nacer uno que va a aplastar la cabeza. Cristo aplastó la cabeza de la serpiente cuando murió en la cruz del Calvario y le arrebató todos los poderes. Lo exhibió públicamente. Pero ahora mi pregunta es para usted. ¿Usted tiene a Satanás pisado? ¿Está Satanás bajo sus pies? ¿Cuándo entonces será que ese breve se va a cumplir para la iglesia? Porque el apóstol Pablo dice, en breve. ¿A qué se refiere a esa brevedad? En la cruz, Dios en Cristo combate a Satanás, el acusador, retirando. Quédese con esa palabra, hermano, porque hoy la mayoría de las iglesias o evangelistas, denominados apóstoles y iglesias multitudinarias utilizan la palabra decreto. Y esa palabra decreto que aparece en las Escrituras es asignada o bien a los reyes o bien al Señor. Solo los reyes estaban en la facultad de decretar. El pueblo o los hombres simples no tienen la potestad de decretar. En la cruz, Dios en Cristo combate a Satanás, el acusador, retirando el acta de los decretos contrario al hombre, de modo que reduce a la impotencia, reduce a Satanás en la impotencia para demandar la muerte y la condenación de aquel que es justificado. Ahora yo le voy a explicar esto, hermano. Cuando usted va a Génesis, capítulo 2, verso 17, aparece una ordenanza, pero también es un decreto. Dios decretó que el día que el hombre comiera de ese árbol, ciertamente el hombre iba a morir. No fue una sugerencia que Dios le dio a Adán.
ni tampoco le dijo, quizás tú mueras. Dios decretó que el hombre iba a morir. Ese es uno de los primeros decretos, hermano, que aparece en las Escrituras con respecto a Dios tratando con el hombre. Ese decreto que Dios dijo en ese momento, Satanás lo usaba constantemente para reclamar la vida del hombre de afuera y para reclamar aquello que por la fe eran seguidores del Señor. No por la fe nuestra, sino por su fe en nosotros. Ahora Dios en Cristo reduce la potencia de Satanás y lo lleva a la impotencia de tener que reclamar la vida de los redimidos o la vida de la iglesia. Cuando usted va al libro de Colosenses, en el capítulo 2, verso 14 y verso 15, dice el apóstol Pablo, hermano, acuérdese, Dios en Cristo, anulando el acta de los decretos, vuelve a aparecer la palabra decreto otra vez, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitando de en medio o clavándola, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Quiere decir que el decreto que Dios dijo allá en Génesis 2:17, ese decreto que estaba contra nosotros y contra la humanidad, Cristo lo cogió y lo clavó en la cruz, porque Cristo es el sustitutorio nuestro. Lo que usted tenía que padecer, Cristo lo padeció Él, en virtud de la sustitución nuestra. Yo le hablé en una de estas enseñanzas sobre el pariente redentor. Él es nuestro pariente redentor, quien toma nuestro lugar, quien paga el precio exacto por cada uno de nosotros. Gloria a Dios. El verso 15 dice, y despojando a los principados y potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y ahí es donde el apóstol Pablo dice que el evangelio a los que están allá afuera le parece locura, y le pareció locura a los judíos, y le pareció locura a los romanos, el decir que el evangelio es poder de Dios de salvación a todo aquel que cree en un condenado que murió en una cruz. Entonces a ellos les parece esto locura. ¿Cómo es posible que un hombre que murió como un vil miserable, que fue desposeído de toda su ropa, de su dignidad y aún de lo más preciado de la vida, ustedes pueden encontrar salvación por este hombre, el cual nosotros hemos crucificado? ¿Verdad que no parece un pensamiento razonable? El pensar que por una persona que murió en condición de mendigo, yo pueda obtener salvación. Usted pueda obtener salvación. Y eso es lo que a la gente le parece locura. En el libro de Efesios, en el capítulo 2, verso 15, aboliendo, y este es el punto, hermano, del pago de la salvación suya y mía. Hermano, ¿y por qué usted hace tanto énfasis, ha hecho tanto énfasis en esto? Porque yo quiero que usted lo entienda, para que usted entienda cuál es la posición que usted tiene en Cristo. Y hasta que usted no entienda la posición que usted tiene en Cristo, usted va a vivir como un cristiano mendigo. ¿Cuándo entendió el hijo pródigo que era rico? Cuando le faltó o perdió todo lo que tenía. Entonces entró en sí. Yo no quiero que usted entre en sí cuando le sea tarde. Yo quiero que usted entre en sí en el momento de ahora. Porque este es el momento más crucial que la iglesia le ha tocado vivir. Ese es el momento en que todas las huestes satánicas
Y las organizaciones y ONG del mundo se han unificado para destruir la sociedad en la que nosotros vivimos. Todos los patrones sociales en los que nosotros nos hemos desarrollado están siendo, hermanos, de hace 20 años para acá, porque es un movimiento que tiene menos de 20 años, ha cogido un auge en menos de 20 años, porque la iglesia ha dejado de hacer lo que está llamada a hacer, fortalecer los patrones morales. Y nos hemos sumido en una división doctrinal que no tiene ni pie ni cabeza. Y esa división que nosotros tenemos le ha dado a Satanás toda la ventaja para promulgar leyes en contra de la propia iglesia y en contra de la sociedad en la que nosotros hoy vivimos. Efesios 2:15 dice: aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Esa ley, hermano, hay una ley moral que todo el ser que nace trae consigo, porque Dios la planta en el corazón de todos los seres humanos. No hace falta que usted conozca el Evangelio para usted saber lo que es bueno y lo que es malo. Eso se llama ley moral, y Pablo lo expresa así en Romanos capítulo 1 y capítulo 2. Inclusive, donde no hay ley, no se inculpa de pecado, ¿verdad? Pero hay una ley moral que sí te inculpa de pecado. Y ningún hombre está exenta de esa ley moral. Ahora, la ley que Pablo expresa aquí es la ley mosaica, que nos fue dada, hermano, y fue expresado en ordenanza. Ahora, Cristo, hermano, no es que desecha la ley, como muchos cristianos dicen. Yo no vivo bajo la ley. Cuidado con eso, hermano. En cuanto a las ordenanzas del primer escrito, primer testamento, nosotros no podemos estar bajo la ley ritual. Pero la ley moral sigue vigente todavía hoy. Y esa ley moral fue, hermano, rectificada en el Nuevo o Segundo Testamento. No adulterarás. Lo único, hermano, que no ha sido ratificado en el Segundo Testamento es el sábado. Pero después todo lo que tiene que ver con la moralidad está ratificado aquí. O sea, que usted sigue bajo la ley sin cumplir las leyes ceremoniales que se cumplieron todas en Cristo, que es nuestro descanso y nuestra paz. Gloria a Dios. Cristo en su muerte, hermano, destruye. Y esa palabra destrucción es dejar inoperativo el poder que tenía Satanás de la muerte y de los aspectos acusatorios. Esa palabra destruir. Cristo en su muerte destruye en sentido de dejar inoperativo al que tenía el imperio de la muerte. Satanás, hermano, no tiene el imperio de la muerte. Pero el imperio de la muerte no ha sido totalmente destruido. Sigue operando. Pero no opera como quiere, porque opera bajo los designios del Señor. La muerte no viene al hombre cuando él quiere o cuando ella quiere.
Aunque Dios ha determinado, hermano, un día y una fecha determinada para cada ser humano. Y en ese momento entonces llega la muerte y te toca la puerta y te dice, alístate. Hasta hoy es. Gloria a Dios. Y la muerte entonces toma posesión del cuerpo. Con la resurrección de su humanidad. ¿Por qué yo digo, hermano, con la resurrección de su humanidad? Porque Cristo no resucitó en espíritu. Cristo resucitó corporalmente. Esa humanidad que Dios tomó en su principio, con esa misma humanidad se levantó y con esa misma humanidad se presentó ante los discípulos, evidenciando este hecho, hermano, que ya no es un asunto de esperanza por el oír. Ahora esa esperanza que yo tenía de la resurrección es un hecho palpable para los discípulos. Ahora yo estoy viendo que Cristo resucitó tal y como Él es. Le decía, hermano, pero no conocieron a Cristo cuando Cristo fue resucitado. Claro, hermano, que no lo iban a conocer. Porque Isaías 53, el Salmo 22, le dice que su rostro fue desfigurado. A Cristo no le dieron 2 puñetazos, hermano. A Cristo le desfiguraron el rostro a puñetazos. Se ensañaron con Él. Lo que tenían que hacer por usted y lo que tenían que hacer por mí. La muerte más agónica, científicamente comprobada, fue la muerte de Cristo. Esa era la muerte que usted tenía que padecer. Y usted se corta un dedo y anda echando rayos y centellas. Porque se machucó un dedo. Porque se cortó. En 1 Corintios capítulo 15, versos 20 y 21, el apóstol Pablo dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Corporalmente Cristo resucitó, hermano. Las primicias de los que durmieron. ¿Por qué es la primicia de los que durmieron? Porque fue el primero que Dios levantó. Y que se levantó entre los muertos. Entonces, a partir de ahí, hermano, no se enseña en las Escrituras que hay resurrección para todo aquel que cree en Cristo. Porque cuando la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Hermano, si usted entiende que va a resucitar, ¿por qué ese pánico a la muerte? Si usted entiende que Cristo es el dador de la vida, ¿por qué ese pánico a la muerte? Mire, cuando la muerte le vaya a llegar, no importa donde usted se meta ni donde usted se esconda, le va a llegar. Quiera usted o no quiera, le va a llegar. Ahora lo que usted tiene que vivir entendiendo que Cristo, hermano, es su resurrección y que usted no va a quedar postrado donde lo han enterrado, ni va a quedar postrado porque lo hayan cremado. Usted será levantado así como Cristo se levantó. La acción del Salvador hace posible. Ahora yo quiero que, hermano, usted vaya al libro de Oseas, en el capítulo 13, verso 14 del libro de Oseas. Es uno de los que se ha denominado profetas menores, porque lo después de Ezequiel y Jeremías se denominó profeta menor, hermano, no porque fuera menor que Isaías o Ezequiel, sino por el contenido de sus libros. La acción del Salvador hace posible el cumplimiento pleno de la profecía contenida en el libro de Oseas,
en el capítulo 13, verso 14. Y este, hermano, es un texto bastante difícil porque los exégetas no se ponen de acuerdo en cuanto a la interpretación o aplicación de este texto. Pero yo le voy a dar lo que entiendo del texto y usted digiéralo como usted pueda. Porque yo creo que, hermano, ustedes ya no están para leche, ustedes están para plátano, de yuca, vianda. De la mano del Seol, dice Osea, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Dice Osea. Si nosotros lo leemos y lo interpretamos al pie de la letra, vamos a sacar un sinnúmero de conclusiones que pueden ser asimiladas o pueden ser no asimiladas. De la mano del Señor los redimí. Cuando Osea escribe, hermano, ningún profeta del Antiguo Testamento supo nada sobre la iglesia. Ningún profeta del Antiguo Testamento escribió nada sobre la iglesia, ni se refirió en nada a la iglesia, porque no conocían la iglesia. La iglesia, Cristo la da a conocer en la declaración que le da Pedro. Y sobre tu declaración yo voy a fundar mi iglesia. A partir de ahí, en las Escrituras, hermano, comienza a correr el concepto de la iglesia. Los profetas no sabían nada del Antiguo los profetas del Antiguo Testamento no sabían nada sobre la iglesia, ni por revelación ni por aspecto escritural. Eso lo estoy diciendo, hermano, para lo que interpretan el libro de Efesios capítulo 2 verso 20, que dicen que sobre el fundamento de los profetas y de los apóstoles y los profetas, esos profetas que mienta el apóstol Pablo ahí, hermano, no se refiere a los profetas del Antiguo Testamento, porque ellos no sabían nada con respecto a la iglesia. Ahora, ¿qué es lo que dice Osea aquí, hermano? De la mano del Señor los redimí. En su cautiverio los israelitas se les representaba como muerto y sepultado. ¿Usted se acuerda de esa profecía de Ezequiel? Del valle de los huesos secos. ¿Usted sabe a quién representa esa profecía, esa visión de Ezequiel? Representa al pueblo de Israel. Y eso es lo que Osea está diciendo aquí. Los cautivos en su tiempo representaban, los israelitas estaban representados como muertos y sepultados. Cuando los judíos estaban en Babilonia en cautividad, y recuerde esa palabra, cautividad, en su visión, como ya he dicho, Ezequiel los representa a ellos. Ese gran valle de huesos secos. Yo seré tu destrucción, oh Seol. Seol, hermano, a veces traducido en la Biblia como sepulcro. Es el estado de los muertos. ¿Quiénes van a los sepulcros? Los muertos. No son los vivos, aunque han enterrado a algunos en un estado de vida, lo han enterrado, luego lo han sacado y se han dado cuenta que ha tenido una enfermedad que le ha paralizado el corazón, sus latidos, y lo han enterrado como que si estuviera muerto. Inclusive tienen un diagnóstico muerto como de un médico, como que han muerto, y lo han enterrado. Los que van a los sepulcros, hermanos, son los muertos. La palabra hebrea para muerte es mavet.
que traducido, nosotros traducimos nuestro lenguaje como muerte, es el principio de la corrupción que hace del cuerpo un cuerpo no apto para que el alma no pueda habitar. Ahora yo le voy a decir, hermano, ustedes saben lo que dice el Salmo 16:10. ¿Algunos saben lo que dice el Salmo 16:10? El Salmo 16:10, hermano, habla en su último párrafo y dice que su santo no va a haber corrupción. Si la muerte, hermano, es el principio de la corrupción, Dios dice que su santo, refiriéndose a Cristo, no iba a haber corrupción. Sin embargo, Lázaro muere y a los 4 días hiede. Quiere decir que estaba en un estado de putrefacción o de descomposición. Cristo al tercer día, la Biblia dice que Cristo no iba a haber corrupción. Cristo no se iba a podrir, el cuerpo de Cristo no se iba a podrir, iba a ser preservado. Y la muerte es el principio de la corrupción. La corrupción viene como consecuencia de la muerte. Si no hay muerte, es difícil, hermano, que un cuerpo se pueda pudrir a menos que no tenga una gangrena que lo vaya comiendo por dentro. Pero por lo general, después de la muerte viene la descomposición. En Hechos capítulo 13, verso 35 dice: por eso dice también otro salmo, no permitirá que su santo vea corrupción. Es decir, que aunque la muerte tocara a Cristo, Dios no iba a permitir que ese cuerpo fermentara o tomara gusano o se pudriera, porque Dios lo iba a resucitar antes de que pasara este proceso. Aún la muerte lo tocara. El Seol, dice esto, hermano, que el Seol va a ser destruido. ¿Cuándo va a ser el Seol destruido? Cuando el Seol entregue todos sus muertos. Ya no va a existir razón de la muerte. Ya no va a existir razón de que el sepulcro retenga los cuerpos. Entonces la muerte y el sepulcro, hermano, serán destruidos. La muerte es lo que dice Osea. La muerte será aniquilada, porque el cuerpo resucitará incorruptible. Y la última frase que dice: mi compasión será escondida de mi vista. Yo creo que voy a dejar a Jason que dé la clase, hermano. La compasión será escondida de mi vista. Sobre estos puntos el Señor dice: no cambiaré mi propósito. Esta es la asignación de esta expresión. Lo que equivale a decir, hermano, que Dios en su propósito eterno ya había dicho, número 1, que del Seol o de la muerte Él nos iba a redimir. Número 2, que el sepulcro iba a morir, que la muerte iba a morir también. Y que la muerte, en su momento determinado, iba a entregar a todos, sin excepción ninguna, lo que el sepulcro estaba reteniendo. La salvación a su pueblo, diciéndole a la muerte y al Seol: Él lo iba a librar a usted y me iba a librar a mi hermano de esta situación. Ahora yo quiero que usted vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 15, verso 55. El apóstol Pablo
se apropia, hermano, de lo que dice Osea y lo aplica a esta porción en el Nuevo Testamento o en el segundo escrito. Por eso yo siempre le voy a decir que hay una conexión entre el primer escrito y el segundo escrito. Hay un hilo conector, hermano, que une las Sagradas Escrituras. Y usted no puede divorciar o hacer una doctrina por lo que un texto dice. Un texto mal interpretado se convierte en un pretexto para yo poder hacer lo que yo creo que debo hacer. Las Sagradas Escrituras o las grandes doctrinas de la Biblia, hermano, están sostenidas por toda la Biblia. Nuestra forma de vida está sostenida por todo lo que la Biblia enseña. En el capítulo 15, verso 55, Pablo dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Le dice, hermano, pero los cristianos mueren. ¿Cuánto creen que los cristianos mueren? La muerte se apropia, hermano, de lo físico. Pero la Biblia dice que el cristiano duerme, esperando la voz de su Señor que le llame para incorporarse. Y si usted está esperando que el Señor le llame cuando usted muera o duerma, ¿por qué le teme a la muerte? ¿Por qué ese pánico? ¿Por qué los cristianos, hermanos, están tan apegados a la vida que están viviendo? Que no es una vida plena en Cristo. No es una vida plena en Cristo. Cuando usted no tiene una vida plena, hermano, usted opta por lo más fácil. Cuidado. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. ¿Usted sabe por qué el aguijón de la muerte es el pecado? Porque Dios le dijo a Adán y decretó allá que el día que comiera del árbol, ese día iba a morir. Ese aguijón de la muerte entró por el pecado. Pero el poder de la muerte es la ley. ¿Usted sabe por qué la ley? Porque Dios determinó en su ley que todo aquel que peque morirá. Entonces la ley de Dios le da un poder para que puedas reclamar o demandar. Mas sean dadas gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firme, constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mire, no le interese que yo quiera saber lo que usted hace, ni le interese que el hermano Olvin o el hermano Anthony quiera saber lo que usted hace. Que todo lo que usted haga y su forma de vida esté contenida en el círculo de Dios. Y que todo lo que usted pueda hacer para la obra de Dios esté contenida en el conocimiento de Dios. Porque ese sí sabe dar recompensa. Yo pueda que le diga, hermano, está bien lo que usted está haciendo. Y cuando deje de hacerlo, venga con el látigo. No es mi trabajo dar latigazo, hermano. Ese es el trabajo de Dios. Mi trabajo es dar la palabra.
enseñar la palabra, y la palabra lo va a llevar a usted a una activación de lo que le corresponde a usted hacer o lo que no le corresponde hacer. Ahora yo le pregunto, hermano, ¿cuándo será vencida la muerte totalmente por el cristiano? Es una pregunta que le hago. Hermano Michael, ¿cuándo será vencida la muerte totalmente por el cristiano? Dice el hermano, cuando deje el viejo hombre. Dígame, hermana Fabiola. Al final de los 1000 años. Bueno, Simplemente cuando muere físicamente, porque si se muere físicamente no se tiene que preocupar de eso, ya está vencido, ya está vivo. ok. Vamos a ver lo que dice 1 de Corintios, capítulo 15, verso 54. Ahí se lo dice, hermano. ¿Cuándo será vencida totalmente la muerte? La hermana Fabiola se refirió, hermano, al final de los tiempos, cuando Satanás sea, ya pasado el milenio, sea amarrado y todo esto, y sea echado. Sí. El hermano Rash se refirió, hermano, cuando usted muere, usted se supone que va a ser resucitado, pero todavía la muerte lo tiene retenido ahí. ¿Cuándo nosotros vamos a vencer la muerte? Absolutamente. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 55 dice: cuando esto corruptible se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: solvida es la muerte en victoria. Cuando esto corruptible se pudra, Cristo lo llame y se levanta en un cuerpo incorruptible, entonces ya la muerte no tiene señorío sobre aquellos que han sido resucitados. Ningún señorío tiene. Cuando Cristo venga, según Tesalonicenses, y Él nos llame, Pablo lo dice también en el capítulo 15, el Señor va a llamar y los muertos en Cristo van a resucitar primero. La muerte no tiene acción sobre eso. Y nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos con el mismo cuerpo que aquellos que se levantaron con un cuerpo incorruptible. Nosotros nos vamos a levantar con un cuerpo incorruptible también. Y la muerte no va a tener, hermano, ningún tipo de acción sobre el cristiano. Cancelada el acta acusatoria y manifiesta por el poder victorioso en la resurrección, el diablo está destruido en sentido operativo contra quienes son hermanos de Jesús e hijos del Padre por adopción. Eso es lo que dice Juan capítulo 1 verso 12. ¿Y por qué nosotros vivimos vida tan miserable? Y te dice, hermano, ¿y qué usted está diciendo? Hay muchos cristianos, hermano, que dan pena. Y usted no sabe ni siquiera lo que pintan. Ni siquiera cuál es el norte que va. No entiende que son hijos de Dios. Por adopción o no, Dios le dio su apellido. Dios nos ha dado su apellido, hermano. Eso es lo que dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Por el nuevo nacimiento, el creyente viene a ser colocado como un hijo adulto. Oye, pero la Biblia dice que somos niños.
Usted es niño en cuanto al conocimiento de Dios porque no entiende, pero viene como adulto a los pies del Señor y es adoptado como un niño adulto para el Señor. Hay quienes están en el Evangelio o han aceptado el Evangelio de niño, y eso puede ser que nos lleven cierta ventaja a nosotros, porque si tienen una buena instrucción, hermano, nos van a superar muchas veces en conocimiento y nos van a aventajar en vivencia, en experiencia. Pero usted viene de grande al Señor y de acuerdo, hermano, y así se lo voy a decir a su aplicación, porque nadie va a la universidad sin saber. La vida cristiana es idéntica, tiene un paralelismo idéntico, hermano, con la vida secular, que tiene que ver con los estudios. Usted va a prekinder o a párvulo, o va a kinder del gato, como le dicen en mi país, donde lo enseñan a hacer O, A, E, I, y luego pasa a prekinder y así sucesivamente va subiendo escalones, va conociendo a conjugar palabras y a unir palabras y a hacer frases, hasta que usted ya aprende a leer. Y cuando usted aprende a leer, entonces lo pasan de grado y va al siguiente grado, y el siguiente grado lo prepara para el siguiente grado. Pero la iglesia no ha operado nunca de esa forma. La iglesia, hermano, ha sido carente de un sistema de enseñanza que sea sistemático para nosotros poder ir aprendiendo los grandes conceptos bíblicos. Predicaciones allí, predicaciones allá y predicaciones allá. Yo le puedo preguntar aquí a cualquiera, hermano, ¿qué prediqué yo el domingo que prediqué? Oye, no me acuerdo yo lo que predicó el hermano antes, me voy a acordar de cuándo predicó usted, que ni siquiera sé cuándo predicó. Hablar no es enseñar. Recitar no es enseñar. Memorizar no es aprendizaje. Puede que la memorización le ayude, pero lo que usted oye y no lo hace, ¿sabe lo que pasa? Se lo lleva el viento. Y vamos de año en año, de año. ¿Cuánto tiempo tenemos en el juicio? Tengo 20 años. Y hay que coger cucharita para darle leche. Ven, abre la boquita, ven. Porque no conoce los conceptos profundos, ni las doctrinas profundas de las Sagradas Escrituras. Y usted ve, hermano, que se arman las matazones dentro de la iglesia por puntito. A veces se crean hasta divisiones por puntito, cositas que no son significantes. Hay doctrinas fundamentales, hermano, y hay cosas que no son fundamentales. Pero el que no conoce las que no son fundamentales, mucho menos va a conocer las que son fundamentales. ¿Qué es fundamental, hermano? Para que los dones espirituales operen en el creyente. ¿Están todos los que están en la iglesia adoptados con dones? No. No están todos adoptados con dones. Y entonces, hermano, ¿quiénes son los que están adoptados con dones? Si todos los que están en la iglesia no están adoptados con dones, ¿quiénes son los que están adoptados con dones? Lo que han hecho y lo que son hijos de Dios. No todo el que está aquí adentro es hijo de Dios. No todo el que está aquí adentro pertenece al reino de Dios. No todo el que está sentado en un templo pertenece a la iglesia de Jesucristo. Entonces, Juan 1:12 dice: a los que les recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Solamente los hijos de Dios tienen dones. Dones espirituales o dones celestiales. Porque también dentro de la iglesia o dentro del cuerpo, podríamos decir, dentro de la congregación, se manifiestan cosas de orden espiritual que no tienen nada que ver con Dios.
Y la iglesia tiene que tener el discernimiento necesario para poder entender en el orden de qué esto representa. Gloria a Dios. Usted es hijo de Dios. Si usted es hijo de Dios, comience a orarle a Dios y a pedirle a Dios que le dé la capacidad de usted poder entender cuál es el don que usted tiene. Porque hasta que usted no sepa, o los líderes de la iglesia no sepan, ¿usted sabe cómo va a ir esta congregación? ¿Usted sabe cómo va a ir la congregación? O vamos a ir sentados en una silla de ruedas que nos empujen. Vamos a andar con un bastón cojeando. Porque la iglesia crece con la actividad propia de cada miembro. El cuerpo se desarrolla con la actividad propia. Usted no es cerebro, hermano. El cerebro es una parte del cuerpo. O usted puede decir, el pastor es el órgano más importante de la iglesia. Es un órgano fundamental para el buen funcionamiento. Pero el pastor no es el hombre pulpo, ni es el hombre orquesta, o por lo menos no debería serlo. Hay pastores que yo conozco, hermanos, que son el hombre pulpo y el hombre orquesta juntos. Ellos lo hacen todo en la iglesia. Ellos son todo en la iglesia. Y como consecuencia la iglesia no crece. Mi pregunta siempre ha sido, cuando esta iglesia se llene, ¿qué van a hacer con todas esas almas? Cultico, lo mismo con lo mismo, como dicen los cubanos. ¿Qué vamos a hacer con ellas? Más sencillo. El cuerpo está organizado, hermano, y bien repartido. Si hay algo en el cuerpo que desencaja, nosotros lo vemos a legua, lo podemos ver. Imagínense que yo, ¿cuántos dedos tengo aquí? Tengo 5, ¿verdad? Y si yo tuviera otro dedito aquí, ¿cuánto tendría? 6. Hay personas que tienen 6 dedos, hermano. Se llaman cinqueños. Pero eso no es normal. 6 dedos en la mano no es normal. Ahora 5 dedos en la mano es normal. Eso es lo normal. Tenemos niños, jóvenes, adolescentes, personas de la segunda edad y personas de la tercera edad. Aquí. ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Qué tipo de educación le vamos a dar y de formación cristiana le vamos a dar? Que sea seria, definida y objetiva. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Vamos a esperar que la iglesia se llene para entonces empezar a hacer. Hay que empezar a hacer ahora. ¿Cuáles son los objetivos, hermano, que tenemos? Aquí hay mucha gente con talento. Y yo no hablo de cantar, hermano. Yo no le estoy hablando de cantar. Dios bendiga a los que pueden cantar. Eso es una bendición, poder cantar. Pero más que cantar, está el poder incorporar la palabra de Dios a mi vida. Eso es lo que lo va a llevar al cielo. Gloria a Dios. Los cánticos no llevan a nadie al cielo, Gloria a Dios. pero la palabra de Dios sí te lleva al cielo. Gloria a Dios. Aleluya. Crea, hermano, que la posición suya en Cristo es una posición privilegiada.
que usted está sentado juntamente, así lo ve Dios a usted y me ve a mí, sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Y que la muerte, hermano, no tiene poder sobre mí para retenerme. Y que Dios ha fijado un día y una hora para usted y para mí. Eso es lo que la Biblia enseña. Los que tienen que vivir con el temor a la muerte son los que no tienen a Cristo. Porque eso van a morir dos veces. El cristiano va a morir una vez, no dos. Una. Los que están afuera van a morir dos veces. Esos son los que tienen que tenerle temor a la muerte. Pero si usted anda igual que ellos, Ay, ¿cuál es su esperanza? ¿Qué mensaje es el que estamos dando? Dios eterno y Dios de misericordia, gracias te damos, Dios, en este momento. Ayúdanos a trabajar por tu obra, pero a hacer las obras que tú has determinado que nosotros hagamos, que son las que van a pasar por el fuego y van a prevalecer. Permítenos hacer tu voluntad y el poder proclamar tu voluntad en nosotros. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor Jesús. amén. Nuestra hermana Mercedes.